tener los insecticidas fosforados que derivan del ácido fosfórico, insecticidas carbámicos, etc. Según su espectro de acción, también lo vamos a poder clasificar en insecticidas totales o selectivos, según su modo de acción sobre el vegetal, que podrán ser insecticidas de contacto, translaminares o sistémicos. El modo de acción sobre la plaga, es decir, si en la plaga, cuál es la vía de ingreso, si son orales, dermales o traqueales. Después tendremos por el mecanismo de acción que tiene el insecticida. Entonces, según la naturaleza química, decíamos que pueden ser inorgánicos, ¿sí? Como los derivados del flúor, del arsénico, del cianuro, mercuriales, cúpricos, del antimonio. Los orgánicos naturales, dentro de los orgánicos naturales tendríamos, por ejemplo, lo que derivan de plantas, como pueden ser la nicotina, el piretro, la rotenona. Los sólicos, como los derivados de las nereitoxinas, por ejemplo, el tiociclán. Después, por la fermentación de actinomicetes, como sería el espinosado. Y después tendríamos los orgánicos sintéticos, y ahí tendríamos los órganos clorados, órganos fosforados, los carbamatos, piretroides, neonicotinoides, inhibidores de síntesis quitina, etc. Entonces, de acuerdo a la estructura química, vamos a tener los piretroides, que derivan del ácido, como le decía, crisantémico, pirétrico, los fosforados del ácido fosfórico, los carbámicos del ácido carbámico, los cloronicotinídicos, que serían como una molécula de nicotina donde se le ha agregado un grupo cloro, fenilpirazoles, diamidas, benzoilurea, etc. Por ejemplo, en cuanto a la estructura química, esto sería el ácido fosfórico, ¿cierto? Lo vamos a poner como su estructura, la estructura del ácido fosfórico, donde vamos a hacer reemplazo, por ejemplo, en los hidrógenos podemos poner grupos metílicos o grupos etílicos. Siempre los grupos etílicos van a ser más tóxicos que los grupos metílicos. En el otro lugar va a ir un grupo fenílico, por ejemplo, que puede tener a su vez un grupo nitro en posición para, que va a ser la posición más tóxica. Y por ejemplo, el oxígeno ese que me está quedando con el doble enlace puede ser reemplazado por azufre, y eso sería el paratión. Para, porque en posición tiene un grupo nitro de posición para, y tión por el azufre, ¿no? Porque es un tionofosfato. Entonces así es la estructura de un insecticida fosfórico. Por su espectro de acción podemos decir que pueden ser total o selectivos. Por ejemplo, totales serían un piretroide, como sería una cipermetrina, una lambda-celotrina, una ciflutrina, una deltametrina. Son insecticidas que matan a todos los insectos, no discriminan, es decir, que no tienen ningún tipo de selectividad. Hay otros que tienen más o menos selectividad, y por ejemplo, algunos que son selectivos en cuanto a qué grupo de plaga controla, y entonces tendríamos el metoxifenocide, que solamente va a controlar lepidópteros, o podríamos tener un pirimicar, que solamente va a controlar pulgones. Dentro del modo de acción sobre el vegetal, vamos a tener insecticidas que son de contacto, insecticidas translaminares o insecticidas sistémicos. Dentro de los insecticidas de contacto, vamos a tener, por ejemplo, lufenurón, es decir, que tienen, cuando llegan a la planta, quedan depositadas en la parte superior del mesófilo y no se mueven hacia ningún lado. Dentro de los translaminares serían los que son aplicados, por ejemplo, a y se van a mover por espacios intercelulares hacia el envés, y vamos a tener, por ejemplo, la abamectina. ¿Cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, la abamectina se utiliza en cítricos para controlar un insecto que se denomina minador, es el minador de la hoja de los cítricos, Phylognistis citrella, que va a penetrar en las hojas minando
por dentro del mesófilo de la hoja, con lo cual queda protegido en la parte superior y es muy eficazmente controlado con insecticidas que sean translaminares porque va a penetrar hacia esa mina. O bien los insecticidas sistémicos, por ejemplo, imidacloprid, thiamethoxam. Es decir, que cuando vimos la clase de ingrediente activo, veíamos que cuando más soluble en agua son los productos, más sistémicos pueden ser, ¿no? Entonces, en este caso, son productos que son bastante hidrofílicos y entonces pueden moverse. Normalmente, en los insecticidas se van a mover por xilema, ¿eh? Es decir, que siempre tienen un ascenso en la planta, ¿sí? Un ascenso y además dentro de la hoja van a ir acumulándose en los bordes. La toxicocinética, vamos a llamar toxicocinética o modo de acción del insecticida a todos aquellos productos que van a modular la cantidad de producto que llegue al blanco. Dentro de esos procesos vamos a tener la absorción, la distribución, el almacenamiento, biotransformación y excreción. Muchas veces van a encontrar que los términos se confunden, modo de acción con mecanismo de acción, pero no es lo mismo, ¿no? Acá por eso quería ponerle este slide, donde fíjense que dice que el modo de acción son todos los procesos que van a afectar, por ejemplo, un herbicida, incluye la absorción, translocación, metabolismo, interacción en el mecanismo de acción. En cambio, el mecanismo de acción es la interacción bioquímica, ¿no es cierto? Es lo que vamos a llamar el sitio de acción, ¿sí? El término modo de acción es comúnmente usado incorrectamente para referir al mecanismo de acción, pero el modo de acción, por eso yo lo pongo como con otra terminología que es la toxicocinética, ¿no? La toxicocinética, que son todos los procesos que van a modular la cantidad de ingrediente activo que llegue al blanco, ¿sí? Dentro de los procesos de absorción, que sería el primer proceso que vamos a ver dentro del modo de acción o toxicocinética, vamos a tener que el insecticida puede penetrar en el cuerpo del insecto por tres vías. Por la ingestión, es decir, junto con el bolo alimenticio, por contacto a través de la piel, de los lugares menos quitinizados, ¿sí? Por eso normalmente va a entrar por los segmentos interabdominales, por los curvinos de las patas, por las antenas, todas las partes que son, que tienen movilidad, ¿no es cierto? Es decir, que todos aquellos sitios que son menos quitinizados son los lugares donde se van a absorber los insecticidas en forma dermal. Y por otro lado, también puede ser que la penetración sea por inhalación. A través de los espiráculos van a penetrar al interior de los insectos. La vía de ingreso es importante, esto creo que lo vimos como un ejemplo cuando veíamos ingrediente activo, que en el caso, por ejemplo, de ese adulto que tenemos en la parte superior izquierda, vemos que el adulto se está alimentando de una vaina, ¿no es cierto? Es decir, que si yo puse un insecticida, por más que sea un insecticida sistémico, la sistemia decíamos que era por xilema y el xilema no llega al grano, ¿no es cierto? Al grano van a ir los fotosintatos yendo a través del floema, ¿no es cierto? Una cuestión fisiológica. Entonces, si no va a llegar el insecticida ahí, la única forma que tenemos para impactar a esa chinche va a ser con un producto de contacto. En cambio, la ninfa que está en una hoja y se está alimentando de esa hoja, puede alimentarse de insecticida sistémico. Entonces, en el caso de la chinche adulta, en el margen superior izquierdo del slide, lo que vamos a tratar es de que el producto sea de vía dermal, de contacto, ¿no? En cambio, el modo de acción de la absorción del producto por parte de la ninfa que está en la parte inferior derecha del slide, entonces en ese caso sería por ingestión, sería con el bolo alimenticio. Entonces esto sería la toxicocinética. Dentro de la toxicocinética entonces sería la vía cuticular. Dentro de la vía cuticular, que sería el contacto, puede parte del producto quedar fijado en la cutícula,
parte del producto va a penetrar. Alguna parte de esto va a ser fijado en lípido, porque normalmente son sustancias que son muy lipofílicas. Va a transportarse, normalmente se va a transportar junto con la hemolinfa. Dentro del cuerpo del insecto puede haber una activación o puede haber una desactivación, es decir, que muchas veces va a ser atacado por enzimas, esas enzimas oxidasas van a hacer que algunos insecticidas que son atacados y degradados eh, tengan un coeficiente térmico negativo, es decir, que a más temperatura van a actuar peor, que sería el caso de, por ejemplo, un piretroide. Y después vamos a tener insecticidas que dentro del cuerpo del insecto y cuando son atacados por estas enzimas oxidasas van a originar insecticidas que son más tóxicos, entonces hablaríamos de insecticidas que son endometatóxicos y entonces van a tener un coeficiente térmico positivo, es decir, que cuando más alta sea la temperatura, mayor va a ser la acción del insecticida. Bueno, todos estos procesos van a hacer que si el producto se degrada, el insecto se salva, y si el producto se termina, llega al sitio de acción e inhibe el sitio de acción donde tiene que actuar, el insecto se va a morir. En el caso de los que son por ingestión, el insecticida va a penetrar junto con el bolo alimenticio. Acá va a empezar a ser atacado por la saliva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá las glándulas salivales y el ducto salival. Va a ser atacado por las enzimas que tienen la saliva. Va a ir atravesando todo el sistema digestivo hasta llegar al mesenterón. El mesenterón es la única parte, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en zoología, la única parte del insecto que tiene invaginación interna, ¿no? Entonces no tiene las paredes quitinizadas, y acá va a poder atravesar las paredes del mesenterón para llegar a la hemolinfa y de esa manera trasladarse a los sitios de acción. Entonces entraría con el bolo alimenticio, llegaría al mesenterón, de ahí va a pasar a la hemolinfa y de ahí a los distintos tejidos. Si el insecticida llega a ser degradado, el insecto se salva, lo mismo, y si no es degradado y llega al sitio de acción, el insecto va a morir. En el caso de los que ingresan por inhalación, vamos a tener que ingresan por los epiráculos, va a atravesar el estigma, va a pasar por las tráqueas, traqueolas, traqueidas, ¿no es cierto? Y va a llegar directamente a la célula. Recuerden que los insectos no tienen pulmones, ¿no es cierto? Es decir, que la respiración es directamente celular, es decir, el tubito ese se va a ir afinando poco a poco hasta llegar a la célula. La hemolinfa de los insectos no transporta el oxígeno, ¿no es cierto? Como en el caso nuestro, que tenemos los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia cada una de las células. Entonces, el espiráculo, traqueola, tráquea, ahí dice hemolinfa, no sería que directamente pasa a los tejidos, sitio de acción, y si hubo una degradación, se salva, y si no, se muere. Esta vía es la vía más rápida y es la vía que menos degradaciones va a sufrir el insecticida, por lo tanto es la más directa para causar la muerte. Bien, habíamos visto, por otro lado, que teníamos el sitio de acción, ¿no es cierto? El sitio de acción es lo que vamos a llamar el mecanismo de acción, ¿sí? En realidad el mecanismo de acción sería que interfiere, por ejemplo, que interfiere al sistema nervioso, y el sitio va a ser específicamente donde se ubica. Entonces eso, hace rato decíamos que el modo de acción era la toxicodinamia, de la toxicocinética. Ahora vamos a decir que el mecanismo de acción es la toxicodinamia, ¿no? Es la etapa de interacción de un tóxico con un receptor específico, generalmente que es una proteína, ¿no es cierto? Entonces, a través de esto se estableció lo que se considera un modelo llave-cerradura, donde tenemos una molécula con actividad biocida y un receptor o sitio de acción, donde esa llave va a abrir esa cerradura, que es lo que va a desencadenar una serie de procesos que van a terminar con la muerte. Dentro de los mecanismos de acción tendríamos los tóxicos físicos.
Un tóxico físico, por ejemplo, es un aceite, ¿no? Los aceites que se utilizan, por ejemplo, en la citricultura para controlar cochinilla, normalmente controlan insectos pequeños, también pueden controlar ácaros, generalmente de poca movilidad o inmóviles, como sería la cochinilla, donde el aceite lo que va a hacer es recubrir el cuerpo del insecto, evitando el intercambio gaseoso, ¿sí? Es decir, que lo único que hacen es tapar al insecto para evitar que éste respire. Tenemos otros productos, por ejemplo, las tierras de diatomea también, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizadas, que van a producir ciertas laceraciones en el cuerpo del insecto, que va a hacer que eh, se deshidrate más rápidamente. Esos serían los tóxicos físicos. Dentro de los tóxicos respiratorios son aquellos que van a inhibir algún proceso de la actividad respiratoria del insecto, es decir, que normalmente se van a encontrar en las mitocondrias, por ejemplo, y van a inhibir el pasaje de electrones, ya sea en la fase 1, 2, 3 o 4 del proceso de pasaje de electrones en el proceso respiratorio, o bien puede inhibir, por ejemplo, la síntesis de ATP. Esos son los tóxicos que vamos a llamar respiratorios. Otro tipo de tóxicos serían los tóxicos protoplasmáticos. Son aquellos que van a producir la coagulación de las proteínas en el protoplasma, ¿no? Estos normalmente son metales pesados, ¿no?, lo que producen este tipo de mecanismos de acción, por ejemplo, el arsénico, ¿sí? Los tóxicos nerviosos van a afectar en algún punto del sistema nervioso, ya sea activándolo o inhibiéndolo al sistema nervioso, que va a consecuencia con lo cual va a producir la muerte del insecto. Y por último vamos a tener los insecticidas llamados reguladores de crecimiento. Dentro de los reguladores de crecimiento vamos a tener los que pueden ser inhibidores de la síntesis de quitina o que sean similares a la exdisona o similares a la hormona juvenil. Bien, entonces el sitio de acción, los insecticidas podrían afectar el sistema nervioso, pueden afectar el sistema digestivo, la ecdisis, ¿no es cierto?, la síntesis de quitina, el sistema muscular, el sistema respiratorio, puede haber algunos que sean hormonales juvenoides, ¿no es cierto? Ustedes van a tener, por ejemplo, acá, les voy a dar la página, cada grupo de plaguicidas, los insecticidas, los fungicidas o los herbicidas, tiene una asociación que lo que propende es a la lucha contra la resistencia a dicho plaguicida, ¿cierto? En este caso, el AIRAC es el Comité de Acción de la Resistencia a Insecticida. Acá vamos a ver, acá tienen todos los grupos de insecticidas, ¿sí?, los fosforados, los carbámicos, los piretroides, acá están todos los grupos de insecticidas, cada uno con su mecanismo de acción, ¿sí? Porque lo importante de conocer el mecanismo de acción es que uno, como profesional de la ciencia agropecuaria, al tomar decisiones, vaya rotando los mecanismos de acción o pueda mezclarlos de manera de no generar resistencia, ¿sí? La página donde van a encontrar mucho material sobre esto y donde está el póster es www.airac-online.org. Lo mismo vamos a tener una para los fungicidas, que va a ser el FRAC, que es el Comité de Acción y Resistencia a Fungicidas, y el HRAC, que es el Comité de Acción y Resistencia a Herbicidas. Vamos a comenzar con los neurotóxicos. Nosotros tenemos un sistema nervioso está formado por células nerviosas que son las neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo, un núcleo, con dendritas, y tiene lo que podría ser una dendrita que se alargó, que es el axón, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo vieron en zoología seguramente, y dentro de esta neurona, simplemente para repasar un poquito, vamos a tener que el impulso nervioso
conduce y se transmite. Es decir, dentro de ese cuerpo de la neurona, a través del axón, el impulso nervioso se va a conducir en una conducción eléctrica, ¿sí? Basada en una diferencia de potencial, porque nosotros vamos a tener dentro de la célula nerviosa tenemos potasio y fuera de la célula nerviosa vamos a tener sodio. La célula cuando tiene el potasio adentro y el sodio afuera, la célula está polarizada, con lo cual está en reposo. A medida que el impulso nervioso necesita ir pasando, se va a producir un proceso donde sale el potasio, entra el sodio, el impulso nervioso pasa y se vuelve a regenerar el potasio adentro y el sodio afuera. Y así va a ir pasando a lo largo de toda el axón, esa conducción eléctrica. Cuando llegue a la punta, ¿no es cierto? Cuando llegue a la punta del axón, se va a encontrar con un espacio que es el espacio sináptico, ¿sí? Y en el espacio no se transmite la electricidad, ¿no es cierto? Salvo que haya una gran cantidad de energía, que sería lo que posiblemente ustedes en física lo hayan visto, capaz ya ni se acuerdan, que era el arco voltaico, ¿sí? Solamente ahí es donde se conduce, digamos, la electricidad en el espacio. Si no, no hay conducción en el espacio. Entonces, si no hay una conducción eléctrica, lo que vamos a necesitar es de una sustancia que lleve el impulso nervioso de esa terminal del axón hacia la dendrita de la otra célula nerviosa. Entonces va a haber una transmisión del impulso nervioso y vamos a tener neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores, nosotros vamos a tener neurotransmisores que son activadores del sistema nervioso, es decir, que lo van a excitar al sistema nervioso, lo van a estimular, que serían, por ejemplo, la acetilcolina. Y después vamos a tener neurotransmisores que son depresores del sistema nervioso, que lo que van a hacer es que el sistema nervioso entre en reposo. Bien, entonces ahí sería un gráfico que nos indicaría cómo va el impulso nervioso. Primero es conducido dentro de una célula nerviosa a través de una diferencia de potencial eléctrico que va a hacer que la célula se despolarice para que transmita el impulso nervioso. Al llegar al extremo de esa dendrita, de esa acción, perdón, va a impulsar un neurotransmisor que se va a ubicar en la dendrita de la otra célula nerviosa, abriendo canales que permitan que el impulso nervioso siga pasando, ¿sí? Bien, ese es el sistema nervioso y dentro de eso vamos a ver cómo afecta a cada uno. Lo que afecta en el sistema de sodio potasio, podemos decir que son los piretroides. Lo vamos a ver solo los piretroides porque acá también actúan el DDT, el Gamexan, pero esos son productos que ya están prohibidos, ya no existen más, ¿sí? Pero esos productos clorados como el DDT, el Gamexan, el HCH, eran productos que actuaban también en este canal de sodio-potasio, ¿sí? Lo que van a hacer el piretroide es evitar que se regenere el sodio salga y el potasio ingrese, y entonces va a continuar pasando el impulso nervioso. Los piretroides provienen de las piretrinas, ¿sí? Esto es una piretrina, que es un insecticida orgánico natural que se saca de las flores del crisantemo, y que ya veíamos que se la conocía desde la antigüedad. El otro día cuando veíamos la historia de los plaguicidas, que se llamaba polvo persa, ¿no es cierto?, porque era de más allá del Cáucaso, que se usaba mucho para los piojos, ¿no? Acá tenemos dos tipos de aceite, de ácidos, el ácido crisantémico, ¿no es cierto?, que sería, este es el ácido crisantémico, y esto es un néster, ¿no es cierto?, es la unión del ácido crisantémico con un alcohol, ¿sí? Los alcoholes con los cuales se esterifica pueden ser distintos, ¿sí? Entonces va a dar origen a la piretrina 1, a la cinerina 1 o a la jasmolina 1, ¿sí? Cuando viene del ácido crisantémico, ¿sí? Tiene 3 puntos que son muy susceptibles de la degradación. El piretro natural, la piretrina, que todavía se usa porque puede ser utilizado en agricultura orgánica,
Es una sustancia muy fotolábil, de poca duración, eh, poco estable, ¿sí? Y la poca estabilidad se lo dan tres grupos. Estos grupos metílicos, que son fácilmente degradados enzimáticamente, un grupo metílico terminal siempre es muy fácilmente degradado. La unión esta del ácido con el alcohol, y estos dobles enlaces son los que van a hacer que estos enlaces que son los que me van a hacer que sea muy poco estable la piretrina. Entonces lo que se buscó fue reemplazarlo. Lo primero que se hizo para reemplazar, para darle estabilidad, fue a la unión del ácido con el alcohol se le agregó un grupo ciano, ¿sí? Es decir, que en esta posición se agrega un grupo ciano y eso le pasa a dar estabilidad y así vamos a llegar al primer piretro sintético, el primer piretroide, que es la permetrina, ¿sí? Fíjense que acá sería lo primero que se hace es la introducción del grupo S-ciano para obtener la permetrina, ¿sí? Posteriormente se hicieron modificaciones, por ejemplo, se hizo una modificación, acá tenemos el grupo ciano, ¿no? Se hizo modificaciones en el ácido. Esas modificaciones en el ácido, ¿se acuerdan que yo les decía que las terminaciones en grupos metílicos hacían que sea poco estable? Bueno, entonces esos grupos metílicos se lo han reemplazado con halógeno, ¿sí? con flúor o con bromo, y entonces se ha obtenido la cipermetrina. Después se ha modificado la cadena lateral y entonces se ha obtenido la fenpropatrina. Y por último se han modificado el alcohol, ¿no es cierto? Es decir, que este alcohol se lo ha reemplazado por un doble anillo y entonces vamos a tener el fenvalerato, que esto lo hicieron los japoneses, ¿sí? Bueno, los piretroides son insecticidas de contacto que se van a ubicar, son muy lipofílicos, se van a ubicar solamente en la parte superior. En el insecto ingresan por contacto, en la planta son totalmente inmóviles, van a quedar conjugados con las ceras epicuticulares en ese lugar. Antes de que se seque la gota, el producto, antes de que cristalice, si el insecto camina sobre esa gota con piretroide, puede tener una penetración tarsal, es decir, por los pulvínulos del metatarsito, y también lo va a terminar controlando. Y una vez que se ha secado, cuando el insecto coma la hoja, lo va a ingerir, así que son productos de contacto e ingestión, ¿sí? Los piretroides en general habíamos dicho que son insecticidas totales, que no hay una selectividad, controlan todo tipo de insectos. Debido a su alta lipoficidad, por ejemplo, se lo utiliza para el control de insectos vectores de enfermedades, por ejemplo, de los mosquitos, porque se ponen en contacto muy fácilmente y producen un efecto notado, es decir, que inmediatamente cae el insecto. Para el hombre son poco tóxicos, en general tienen valores superiores a los 150 o 200 miligramos por kilogramo, salvo en cuestiones de alergia, ¿no es cierto?, que van a producir como un problema respiratorio, es como que se cierra la garganta en el momento de la respiración. Generalmente son productos bastante seguros para el hombre, ¿sí? Por eso también los piretroides se usan mucho en los aerosoles que se utilizan dentro del hogar, ¿no? También se usan mucho los piretroides para el control de piojos, ¿no es cierto? Los shampoos piojicidas, es decir, que a los niños les lavan la cabeza con piretroides, ¿no? Es decir, que los piretroides son bastante seguros. En general, como decíamos, controla todo tipo de insectos. Lo que no controla son ácaros, salvo el bifentrin, que es un piretroide que es insecticida y también acaricida. Pero eso es una excepción. En general son productos de muy baja tensión de vapor, es decir, que no son volátiles.
Aunque tenemos un piretroide que sí es volátil. El único piretroide que es volátil es la teflutrina, que nosotros ya la habíamos visto cuando veíamos formulaciones, por ejemplo, cuando hacíamos cura semilla. Es decir, y seguramente lo van a ver también cuando ven la parte de desinfección de semilla o tratamiento de suelo, que un producto para controlar insectos de suelo, como cura semilla, lo mejor es que genere una nube tóxica que la proteja a la semilla, y entonces por eso buscaríamos productos que tengan una alta presión de vapor. Este, en realidad lo que tienen más que la alta presión de vapor es que tienen un alto constante de la ley del Henry, ¿no? Entonces, coeficiente Henry. Entonces esto hace que el producto sea volátil. Los piretroides, por ejemplo, son productos que son altísimamente absorbidos por los coloides, por lo cual la calidad del agua debe ser muy importante cuando se aplica, debe ser agua muy transparente, que no tengan coloides en suspensión, ya que los coloides los puede afectar, ¿sí? El otro problema que tienen es que son de coeficiente térmico negativo, es decir, que cuando son aplicados con muy altas temperaturas, normalmente van a tener menos acción. ¿Por qué? Porque el insecto va a poner todo su bagaje enzimático, ¿no es cierto?, ante el ingreso de este xenobiótico, y lo que va a hacer es tratar de degradarlo, ¿sí? Y como las enzimas son catalizadores de una reacción y son termodependientes, es decir, que cuando más alta la temperatura, las enzimas catalizan mucho más rápido esa reacción. Y entonces, a veces el insecto se llega a salvar, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil se ve mucho eso, que uno aplica un piretroide, el insecto cae por ese efecto knockdown que tiene el insecticida, pero antes de morir, todas las enzimas que tiene y ante las altas temperaturas, el insecto se termina salvando. Entonces, esos serían los piretroides. Fíjense, acá le hice un corte, digamos, del mapa ese de los de del AIRAC, ¿no es cierto? Y ahí tienen todos los piretroides, ¿sí? Deltametrina, teflutrina, efenvalerato, cipermetrina. Y también están ahí el DDT, ¿no es cierto? Metoxicloro, que son los insecticidas clorados, pero que ya no se utilizan más, ¿sí? Ya están prohibidos. Otro mecanismo de acción dentro de este sistema nervioso serían los que afectan la acetilcolinesterasa. Es decir, cuando viene el impulso nervioso, llega al final del axón, va a impulsar un neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. La acetilcolina se va a fijar en un receptor acetilcolínico nicotínico y va a continuar pasando el impulso nervioso. Una vez que pasó el impulso nervioso, tenemos una enzima que es la acetilcolinesterasa, que va a tomar la acetilcolina, lo va a degradar en ácido acético más colina. La colina va a retornar a la membrana presináptica para formar nuevamente acetilcolina, ¿sí? Entonces, la acetilcolinesterasa sería la encargada de desdoblar la acetilcolina para evitar que siga pasando el impulso nervioso. Acá van a actuar dos grupos de insecticidas, los fosforados y los carbamatos, ¿eh? Dentro de los fosforados decíamos que eran ésteres del ácido fosfórico. Fueron descubiertos por Gerard Schrader en la Segunda Guerra Mundial, por eso el primer producto se denominó Escradam, ¿sí? Los primeros que se hicieron, metilpirofosfato y el octametilpirofosfato, fue extremada toxicidad y no insolubles en agua. Normalmente se lo formula como concentrado emulsionable o polvo mojable, ¿sí? Son productos que pueden ser, muchos de ellos sistémicos, o translaminares, ¿sí?
es decir, que también sirven para insectos chupadores. Controla muchísimo tipo de insectos, además de controlar insectos son muy buenos acaricidas, en la mayoría de ellos son muy buenos acaricidas, y algunos también, vamos a agregar un nuevo grupo, también son nematicidas. Algunos de estos productos también tienen alta presión de vapor, por lo tanto son de inhalación, ¿sí? Son entonces tóxicos nerviosos que van a actuar inhibiendo la acetilcolinesterasa, ¿sí? Dentro de esto vamos a tener distintos grupos de acuerdo a los reemplazos que se hagan. Entonces vamos a tener grupo fosfato, tionofosfato, tiolfosfato, tionotiolfosfato, fosfonato o fosfato aminado. Los fosfatos, que sería eso, ¿no es cierto? Es decir, que es el ácido fosfórico, donde el grupo mantiene el grupo oxo, es decir, este oxígeno en el doble enlace. El radical 1 y 2, recuerden, solo puede ser grupos metílicos o etílicos, es decir, de uno o dos átomos de carbono. Siempre los grupos etílicos van a ser más tóxicos que los grupos metílicos. Y acá en el radical 3 normalmente va a ir un grupo cíclico, ¿sí? Generalmente un grupo fenílico. Dentro de este grupo, por ejemplo, uno de los representantes es el de DDP. El DDP se usó mucho hasta en el hogar. Este grupo son los grupos más tóxicos que tenemos porque tiene el grupo OXO. Son de contacto, de ingestión y de inhalación porque son los productos que tienen la mayor presión de vapor. Por eso se usaba mucho en las cuestiones domisanitarias, es decir, cuando se hacían los controles, por ejemplo, de cucaracha en la casa, siempre se hacen con petróleo y se le agregaba un poquito de DDP porque el efecto ese que tiene inhalatorio, ¿no es cierto? La alta presión de vapor que tiene hace que tenga una distribución volumétrica y entonces se metía por todas las cañerías de las cloacas, los desagües, de manera de matar las cucarachas. Tienen muy poca residualidad debido a su alta presión de vapor y también se lo usa mucho en grano almacenado por esa propiedad que tiene de la alta presión de vapor. Los tionofosfatos, ya el grupo oxo es reemplazado por un grupo tio, entonces acá fíjense que ya hay un azufre. Lo mismo, los otros reemplazos siguen siendo iguales, pueden ser grupos metílicos o etílicos y grupos fenílicos en el radical 3. Estos grupos son menos tóxicos que el anterior, pero por oxidaciones se pueden transformar en un fosfato. Acá tenemos productos que también tienen alta presión de vapor, por ejemplo el pirimifos metil, uno de los principales nombres comerciales que tiene es Actellic. Se usa mucho para tratamiento de silos. Antes, cuando se hacían los silos de campaña, que eran esas mallas de alambre que se ponían bolsas, ¿no es cierto? Y ahí se guardaba el grano hasta tener transporte. Se usa mucho el pirimifos para el control de plaga de grano almacenado, ¿sí? Hoy actualmente ya esos silos de campaña ya se han dejado de lado, hoy ya prácticamente todo es con silo bolsa, que tiene una atmósfera controlada y se pueden hacer otro tipo de productos. Sin embargo, también se puede seguir usando el pirimifos. Dentro de este grupo, posiblemente el de mayor uso haya sido el clorpirifos. El clorpirifos, amplísimo uso, se ha usado muchísimo en cítrico, por ejemplo, en limón mismo. Hoy el limón tiene muy pocos insecticidas que pueden ser usados debido a las restricciones que imponen normas, por ejemplo, las EuroGAP, Global Gap, o mismo uno de la forma de comercialización del limón es a través de sus glándulas de aceite, ¿no es cierto? Los aceites esenciales que son comprados por las embotelladoras de gaseosa.
se usa muchísimo el aceite esencial de limón en este caso, y por eso se impide que se use todo este tipo de insecticidas. Pero el clorpirifos tuvo como insecticida acaricida una amplia difusión en la citricultura. Las naranjas, los pomelos, todo aquello que se hace principalmente, por ejemplo, en el NEA, sigue siendo de mucho uso el tema del clorpirifos. Clorpirifos también en el sistema granario fue ampliamente usado, era el principal caballito de batalla para el control de orugas en grano, por ejemplo, tanto en maíz para el control de Spodoptera o el complejo de orugas defoliadoras o los picudos actualmente en el caso de los granos, ¿no? Después, Fentión, por ejemplo, tiene mucho menos uso, es usado para cochinillas, ¿no es cierto? Y para el control de pulgones, pues debido a su acción sistémica en frutas, ¿sí? Después, si mantenemos el grupo oxo, pero le cambiamos acá en este oxígeno del radical 3 por un azufre, vamos a tener los tiolfosfatos. El grupo de los tiolfosfatos sería un grupo intermedio en toxicidad, es un poco más tóxico que los tionofosfatos, pero menos tóxico que los fosfatos. Acá tenemos el metildemetón, por ejemplo. Fíjense que se comercializa el grupo metílico y no el grupo etílico, porque el grupo etílico es mucho más tóxico, ¿sí? El metildemetón, por ejemplo, que se usa mucho como insecticida acaricida, es soluble en agua, por lo tanto es un producto sistémico. Bien. Y normalmente, además de los frutales, también se puede utilizar, por ejemplo, en hortícola. En hortícola se ha utilizado mucho para el control de pulgones y de ácaros, y también se ha utilizado en cereales donde los pulgones son plaga clave. Si ahora lo reemplazo los dos oxígenos del radical 3 y del grupo oxo por azufre, vamos a tener los tiono-tiolfosfatos. Este es un grupo muy grande donde tenemos muchos productos que son sistémicos, donde tenemos, por ejemplo, dentro de esto productos como el dimetoato. Dimetoato es un producto que por su sistemia se ha usado muchísimo. En el caso de hortícolas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del poroto, que la mosca blanca constituye una plaga principal, y se tenían que hacer 2 o 3 aplicaciones, en el caso del poroto negro, y en el blanco se hacen aplicaciones prácticamente cada 7 o 10 días para mosca blanca. En un principio, hace muchos años, dimetoato y paratión eran los que competían, pero el dimetoato es mucho, mucho menos tóxico que el paratión, ¿sí? Que es un tionofosfato, ¿no? Era un tionofosfato, ya paratión ya está prohibido a partir del año 1993. Y entonces el dimetoato era de los productos más utilizados. El mercaptatión tiene una característica que en este radical 3 no es un grupo fenílico, sino que es un grupo alifático, el grupo mercapto, que tiene un azufre reducido. Y en ese caso el mercaptatión es un producto de banda verde, es un producto que tiene prácticamente sin riesgo toxicológico. Esto ha sido el hecho de que se haya usado muchísimo en frutales. Se usaba mucho en frutales para el control, por ejemplo, de mosca de la fruta. Se lo mezclaba con melaza y se lo aplicaba en un sector de la planta. Los planes de, por ejemplo, de erradicación de la mosca de Mendoza y de Patagonia se basaron mucho en mercaptatión, hasta que, bueno, la presión social de usar un producto fosforado hizo que se cambien. Ya vamos a ver por qué producto se cambió esto, ¿sí? Esto se cambió por otro grupo, por otro mecanismo de acción totalmente distinto, ¿sí? Dentro de esto también tenemos productos que se pueden utilizar en el suelo, como pueden ser el Etoprop. El Etoprop es un insecticida de suelo que, además de insectos y de ácaros, controlan nematodes. Los fosfonatos, acá fíjense que ya no tiene en el radical 3 un oxígeno, sino que se une directamente el grupo
el carbono, ¿no es cierto? El alcohol se va a unir directamente al ácido. Entonces acá tenemos productos, por ejemplo, el triclorfón, que ha sido muy utilizado para preparar cebo, se utilizó muchísimo para preparar cebo de mosca de la fruta. Hoy es un producto que poco se comercializa. Y el otro grupo que nos quedaría serían los fosfatos aminados, que tienen un grupo amina en el radical 3. Y acá tenemos tres productos, por ejemplo, el acefato. El acefato es un producto, el nombre comercial más común fue Ortene, que es un producto que controla, que se utilizó muchísimo como cura semilla. Se lo utilizó como cura semilla, por ejemplo, para cereales, donde los pulgones en la primera etapa, Schizaphis graminum, es una plaga clave, y entonces se usaba como cura semilla para el control de pulgones. El metamidofos es un producto altamente tóxico, banda roja, cada vez está siendo dejado de lado, pero el metamidofos fue un producto ampliamente usado, por ejemplo, se usaba mucho para tabaco, para el control de pulgones. Y el fenamifos se utiliza para tratamiento de suelo. Fenamifos, la virtud que tiene, ya cuando le diga el nombre comercial con el cual se conociera, el Nemacur, su principal virtud es el control de nematodes. Dentro de los carbamatos, si uno se remonta a la historia, era parte del código de justicia de ciertas tribus africanas. Naturalmente se encuentra en una planta que se llama haba de calabar, Physostigmina venenosum. Los africanos, estas tribus africanas, tenían en su código de conducta que para ver si el reo era culpable o inocente, lo hacían comer semillas de haba de calabar. Si se moría era culpable, si no se moría era inocente. ¿Sí? La mayoría se morían, ya que tiene un etilcarbamato que es tóxico. ¿Sí? Los insecticidas carbámicos, dentro de los carbámicos vamos a encontrar que vamos a tener insecticidas carbámicos, vamos a tener herbicidas carbámicos y vamos a tener fungicidas carbámicos. ¿Sí? No se encuentra, el ácido carbámico no se encuentra normalmente como tal en la naturaleza. ¿Sí? Y este ácido carbámico, según los reemplazos, cuando en el grupo que es el hidrógeno que se une al grupo amino, tiene un grupo alquílico, ¿sí? Alquílico normalmente lo que va a ser un grupo metílico, ¿sí? Un metilo. ¿Sí? Entonces, si tiene un grupo alquílico y normalmente en el grupo, en el oxígeno del ácido, ¿no es cierto?, se le pone un radical arílico, ¿no es cierto?, un grupo fenílico, por ejemplo, eso va a constituir un insecticida. Pero si en el grupo, en el hidrógeno del radical amino, se le pone un grupo arílico, es decir, un radical cíclico, y en el grupo, y en el oxígeno del ácido, un grupo alifático, ¿sí? De cadena abierta, y entonces eso va a ser un herbicida. Fíjense que simples cambios en la estructura química hacen que o que mate un insecto o que mate una maleza, ¿sí? Y después, cuando dos grupos carbámicos se unan a través de un azufre, de un puente tío, vamos a tener los ditiocarbamatos, que esos son los fungicidas. Bueno, tienen el mismo mecanismo de acción que los fosforados, es decir, que inhiben la acetilcolinesterasa, pero como el proceso de carbamilación de la colinesterasa es más lento, normalmente este proceso puede ser reversible y entonces son más seguros que los fosforados. Dentro de esto vamos a tener el primer insecticida que se usó, fue el carbaryl. Por ejemplo, el carbaryl se usó muchísimo para el control de Carpocapsa, Decidia pomonela, ¿no es cierto?, que ustedes la deben tener como plaga importante en los nogales, ¿no es cierto? El carbaryl se utilizó mucho
en el Alto Valle para el control de Carpocapsa de manzano. Metomil es un producto que controla, es muy buen oruguicida. Metomil se utilizó muchísimo en el cultivo de grano. Digo se utilizó porque si bien no está prohibido, Metomil es un producto bastante tóxico de banda roja, por lo tanto son productos que se van tratando de dejar de lado. El pirimicar es un insecticida aficida, lo único que va a controlar son pulgones, por lo tanto son muy apropiados para el uso en programas de manejo integrado de plagas, ¿no? El Metiocar va a controlar, fíjense que nosotros con los piretroides teníamos el control de eh, los piretroides controlaban insectos y solamente encontramos uno que controlaba ácaro. Dentro de los frados ya veíamos que la mayoría eran insecticidas, acaricidas y algunos empiezan a controlar otro grupo que son los nematodes, ¿sí? Acá vamos a encontrar otro grupo más, ¿sí? En el caso del Mediocar, por ejemplo, el Mesurol es un producto que controla moluscos, es decir, que va a controlar babosas y caracoles, ¿sí? Normalmente son aplicados en cebo para controlar babosas o caracoles. El carbaryl, por ejemplo, va a controlar otro grupo de artrópodos, también aplicado en forma de cebo, va a controlar otro tipo de artrópodo que es el bicho bolita, ¿no es cierto? El bicho bolita es un artrópodo, pero que es un crustáceo. Los crustáceos, ¿en qué se diferencian de los otros artrópodos? Los artrópodos, nosotros tenemos los insectos, que tienen 6 pares de patas, vamos a tener las arañas, ¿no es cierto? Los ácaros, que tienen 4 pares de patas, y eh, los artrópodos, como los cangrejos, por ejemplo, los camarones, ¿no es cierto? Los bichos bolitas, ¿no es cierto? La diferencia de estos, los crustáceos, es que no respiran por espiráculo, sino que respiran por branquia, es decir, que deben tener su cuerpo recubierto por una delgada capa de agua y ellos le van a sacar el oxígeno a esa agua, ¿sí? Por eso normalmente siempre van a estar en lugares protegidos. El bicho bolita, que se puede estar alimentando de materia orgánica o también de plantas, normalmente va a estar cubierto, no va a estar expuesto, porque si se deseca no puede respirar. Por eso normalmente uno lo va a controlar con cebo, es decir, lo va a tratar de atraer para que consuma ese cebo y se muera, ¿sí? Los cebos para el control de bicho bolita, por ejemplo, están hechos a base de carbaryl. En el caso de las babosas y de los caracoles, pasa exactamente lo mismo, es decir, que tienen que la fuerte insolación los puede desecar y morir, por lo tanto normalmente van a estar protegidos y entonces uno hace cebos, los cebos están hechos a base de formalina o de metiocar. El tiodicar es un insecticida sistémico, se utiliza mucho como cura semillas, si bien se puede hacer, vienen formulaciones para ser aplicado en post-emergencias, digamos, sobre el cultivo, normalmente el mayor uso del tiodicar es como cura semilla. En una época todos los maíces venían curados con tiodicar, que para el control, por ejemplo, en el caso del maíz, para el control de Spodoptera frugiperda, en los primeros estadios, normalmente va a estar protegiendo hasta que el maíz tenga unas 3 hojas, va a estar protegido por el tiodicar. El Cartap es otro tipo de insecticida que se utiliza, por ejemplo, para orugas. En este caso, el Cartap, su mayor uso fue siempre, por ejemplo, en tomate, para el control de tuta absoluta. Acá nos vamos a encontrar con el Aldicar, simplemente va a ser anecdótico porque el Aldicar hace un par de años ha sido prohibido, lo mismo que el Carofurán. De amplísimo uso en tabaco, por ejemplo, era un producto sistémico, venía solamente granulado debido a su altísima toxicidad. La toxicidad del ingrediente activo en el caso del Aldicar es 1, es decir, que es 1 miligramo por kilogramo. Controlaba ácaros, insectos y nematodes.
además de ser ampliamente usado en tabaco, por ejemplo, acá en el norte se lo usaba ampliamente también en el cultivo de poroto, donde la mosca blanca transmisora de virus es la plaga clave. Se sembraba el poroto y se lo sembraba en línea con el Aldicar, se lo ponía a la par de la línea de, como si hubiese sido un fertilizante, se ponía una dosis de 10 kilos por hectárea, llevaba y, y de esta manera, como era sistémico, se solubilizaba en el agua, ingresaba a la planta y entonces la protegía. Carbofuran era muy parecido, también insecticida, acaricida, nematicida y también ha sido prohibido. Y el carbosulfán también es un insecticida sistémico que se utiliza para el control de orugas, de trips, pero posiblemente el mayor uso que se le haya dado al carbosulfán es su actividad acaricida, ya que controla un grupo de ácaros que son bastante complicados, que son los eriófidos. Dentro de los eriófidos, por ejemplo, en cítricos tenemos el ácaro de la yema y el ácaro del tostado, que son plagas, sobre todo el ácaro de la yema, una plaga clave en la cultura, son controlados con el carbosulfán. Otro mecanismo de acción dentro de los neurotóxicos, si se acuerdan, cuando veíamos los neurotransmisores, yo les decía que había dos tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores excitadores del sistema nervioso, como puede haber sido la acetilcolina que vimos recién, y los depresores del sistema nervioso. Dentro de los depresores del sistema nervioso, vamos a tener, por ejemplo, el GABA. El GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, es un depresor del sistema nervioso porque lo que va a hacer es que va a introducir, son canales de cloro, es decir, que si introduzco cloro con carga negativa dentro de la célula nerviosa, la célula se va a polarizar de manera de que no va a pasar el impulso nervioso. Dentro de los receptores del GABA vamos a tener lo que eran los clorados, por ejemplo el endosulfán, que se lo prohibió hace unos 5 o 6 años, por lo tanto ya no lo vamos a ver, y los fenilpirazoles. Dentro de los fenilpirazoles, que tenemos solamente hoy 2 productos, y uno con poca acción, que es el etiprole, y el producto más, el producto representativo de este grupo y un producto excelente es el fipronil. El fipronil controla himenópteros, por lo tanto es muy buen hormiguicida. Para mí debe ser el mejor hormiguicida que existe. Controla muy bien ortópteros, es decir, que va a controlar todo lo que sean langostas, tucuras. Controla muy bien coleópteros, por eso también se lo utiliza como para el control, por ejemplo, de los picudos. Controla muy bien, por ejemplo, las cucarachas. Entonces se utiliza mucho como cebo en geles para cucaracha. En el caso, fíjense que ahí hay una mezcla, fipronil-etiprole. Etiprole también, como les decía, es un fenilpirazol que no tiene ningún otro uso que su mezcla con el fipronil en un producto que se llama Regin, que es un cura semilla para el control de picudos en soja. Como hormiguicida es el mejor del producto. Actúa tanto por contacto e ingestión. Lo que va a hacer, su mecanismo de acción es que va a abrir, va a dejar abiertos los canales de cloro de manera que siga entrando, lo que va a hacer que va a cerrar esos canales de cloro. Al cerrar los canales de cloro no puede entrar cloro y entonces sigue pasando el impulso nervioso. Es decir, que también actúa como un estimulador del sistema nervioso. En el caso de las hormigas, cuando uno usa un hormiguicida, por ejemplo, yo hago una aplicación de clorpirifos sobre las hormigas, cuando uno ve circulando las hormigas, normalmente la hormiga va a morir inmediatamente. En el caso del fipronil, la hormiga no se muere,
sino que vuelve al hormiguero. Son muy pocas las hormigas que constituyen un hormiguero, que son las que salen a buscar la comida. Y entonces las hormigas vuelven llevando encima de ellas el insecticida. Después se ponen en contacto con otras hormigas y se va transmitiendo el veneno, de manera que lo que produce es una muerte en cascada, es decir, que mueren al principio algunas y luego van muriendo todas. También pueden ser utilizados como cebos, vienen como cebos hormiguicidas, que se la colocan al costado del camino de las hormigas y entonces la hormiga los lleva y con ello va a alimentar la honguera. Recuerden que todas las hormigas que son podadoras, ¿no es cierto? Los géneros ATA, ¿no es cierto? Esas hormigas que cortan las hojas y las llevan al hormiguero, son fungívoras, es decir, que se alimentan de hongo. Y entonces cultivan ese hongo y llevan y lo van a... ellos consideran que es un sustrato para alimentar el hongo y en realidad lo que están haciendo es envenenar al hongo, con lo cual se mueren todas las hormigas y se muere la reina también, así que se muere totalmente el hormiguero. Y también, entonces, muy buenas para el control de tucuras, de ortópteros, ¿sí? En el GABA también van a actuar productos como la abamectina, ¿sí? Lo anterior era un antagonista del GABA, es decir, que lo que va a hacer es la función contraria a la que tenía el GABA. El GABA entonces tiene una función de meter cloro dentro de la célula nerviosa de manera que entre en reposo, ¿no es cierto?, la célula. Entonces, el fipronil lo que hace es inhibir esa entrada del cloro, por lo tanto, la célula no entra en reposo. En el caso de la abamectina, lo que hace es un agonista del GABA, es decir, que lo abre mucho el canal de cloro y entra y entra y entra el cloro y no deja de entrar el cloro, con lo cual la célula entra totalmente en reposo, ¿sí? El insecto no puede moverse, no puede hacer ninguna función porque está totalmente con su sistema nervioso en reposo. La abamectina es un producto ampliamente usado, su origen empezó dándoselo a los animales, es de origen natural, viene de una bacteria de Streptomyces, Streptomyces havermitilis. Originalmente el producto se lo daba a los animales como antiparasitario externo e interno, es decir, que un parásito externo, por ejemplo, de las vacas son las garrapatas, ¿no es cierto? Y los parásitos internos son por ejemplo, la solitaria. Entonces, cuando uno hace esto, fíjense que acá la abamectina va a controlar lo mismo, va a controlar ácaro, una garrapata es un ácaro, ¿no es cierto? También va a controlar nematodes. Tiene alguna acción sobre lepidópteros, no es de los mejores en lepidóptero, pero controla algo de lepidóptero. Vamos a tener dos tipos de productos acá. La abamectina, fíjense que de acuerdo al reemplazo que se haga, si hay un grupo oxidrilo acá, esa es la abamectina, y si hay un grupo amino con un grupo metílico, entonces vamos a tener la hemamectina, ¿sí? La abamectina y la hemamectina, cuando se hace la fermentación de los desechos de Streptomyces havermitilis, vamos a tener, a la larga vamos a tener 8 tipos de avermectinas, ¿sí? Las únicas que son efectivas son las que vienen de la avermectina B1, es decir, la avermectina B1A y la avermectina B1B. Todo lo demás es residuo, es decir, es impureza. Normalmente algunos laboratorios lo que hacen es un proceso de quemado que se eliminan las otras 6 impurezas, ¿sí? Algunos le van a vender con todo junto, es decir, con las impurezas, además de las 2 que tienen la acción, que son la avermectina B1A y B1B. La hemamectina se la une con un benzoato, por eso se obtiene un benzoato de hemamectina.
es un producto que se utiliza mucho para lepidóptero. Esto sí es muy, muy eficaz, altísimamente eficaz sobre el lepidóptero, ¿sí? Este, la abamectina, por ejemplo, la abamectina, acá en Tucumán se utilizó muchísimo en cítricos para control del minador, su acción translaminar, ¿no es cierto? Y entonces el minador de los cítricos, Philonytis citrella, se usaba mucho la abamectina para este uso, ¿sí? Excelente acaricida, si usted controla algo del lepidóptero, no es de lo mejor para el lepidóptero, pero controla algo del lepidóptero, y el benzoato de hemamectina sí controla excelentemente el lepidóptero, y al tener mucha más solubilidad lo que hace es hacerlo sistémico. Bien, hacemos un pequeño descanso como para que mi garganta descanse un Bueno, poquito. bueno, Bueno, Bien, 15 bien, minutos. Marcelo. parece que retomemos a las 17. Perfecto, sí, 15 minutos y retomamos. De paso, los chicos también descansan un rato. Listo, perfecto. Bien, Marcelo. Seguimos. bueno, Bien, profe. Marcelo. Hola, doctora Gale. No se preocupe que ya estoy trabajando.
Esta tarde, chicos, los que estén todavía conectados ahí, o mañana más tardar, van a estar habilitadas las evaluaciones para que vean y cada una de las respuestas, si respondieron bien o no, y el puntaje, que creo que no está visible ahora esa característica del cuestionario. Bueno, profe, gracias. Pero en general estuvimos viendo las notas, la mayoría muy, muy buenas. Marcelita creo que está desaprobada, Jorge. Oh, no me No, pobre Marcelo. No, sí sale la nota, lo que no sale, digamos, es lo que las respuestas que se hicieron mal o bien, digamos. Sí. 84 tiene Marcelo. Sí. Los parciales van a ser más o menos parecidos, digamos. Así. No, más complicadito. Ay, Dios mío. Capaz que sea en oral, presencial. Ah, bien. Profe. Pero sí, esta es la base que se va a utilizar para los parciales. Obviamente se va a complejizar un poco, por lo tanto van a tener más tiempo. Y bueno, va a ser similar a los otros parciales que vienen teniendo en las otras materias. Así que por eso es que les vamos dando esta instancia de evaluación para que ustedes vayan leyendo y después no tengan que leer toda la materia de golpe.
No sé qué querías consultar, Antonella. Sí, yo creo que el programa de la materia no está en el aula, ¿verdad? Creo que sí, ya lo veo. Sí. Si no está, lo subimos. Bueno, gracias. Sí que estaba en el primer práctico, el primer tema, perdón. Y la otra también, Jorge, que estamos a disposición en consulta con los chicos antes de las evaluaciones, como lo hizo José en estos días. ¿Sí? Y bueno, y los profes también, están los foros disponibles, chicos, ahí cuando quieran. Los ingenieros Marcelo, Ricardo, Jorge y Raimundo todavía no recibieron ninguna consulta en los foros, así que también utilícelo. Bueno, ahí está el ingeniero Marcelo, todo suyo de nuevo. Listo, bueno, perfecto, seguimos. Bien, entonces, continuando con los distintos sitios de acción de los neurotóxicos, tendríamos que en la membrana postsináptica, en los receptores acetilcolínico-nicotínico, además de la acetilcolina, puede depositarse una molécula de nicotina, ¿sí? La nicotina es un agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina, es decir, que va a cumplir, al decir agonista quiere decir que cumple la misma función, es decir, que sería lo mismo, la nicotina sería algo muy similar a la acetilcolina, ¿sí? La molécula de nicotina, que es la que tienen en el recuadro acá de abajo, ¿no es cierto?, del margen inferior derecho, esa es una molécula de nicotina. Actualmente se ha hecho algo muy similar, se le agrega alguna cosa y sobre todo lo que se le ha agregado es un grupo cloro. Por eso es que este grupo que se llama nitroguanidinas o neonicotinoides también se llaman cloronicotinídicos. Es decir que al grupo de la nicotina se le agrega un grupo cloro y entonces pasan a llamarse cloronicotinídicos. Dentro de los grupos que tenemos acá, dentro de los insecticidas, por ejemplo, tenemos el imidacloprid, el acetamiprid, el tiametoxam. Son insecticidas debido a su característica hidrofílica, son muy sistémicos, controlan muy bien lo que sean áfidos, mosca blanca, pulgones, cochinilla. Se lo utiliza, por ejemplo, para curar semilla en cereales, donde recién también veíamos, cuando veíamos el acefato, que la plaga clave en la etapa temprana del trigo son los pulgones, entonces controlan muy bien pulgones, se lo utiliza mucho como cura semilla. También se lo utiliza en cultivos hortícolas, en cultivos frutales, en el tabaco. Acá se lo utiliza en muchísimos cultivos. El tiametoxam, por ejemplo, se utiliza en el tabaco para control de una de las plagas clave del tabaco, que es el minador del tabaco, que es un coleóptero, y como controla coleóptero también se lo utiliza al tiametoxam como un cura semilla en el cultivo de soja para el control de los picudos en la etapa temprana, ¿sí? Entonces es un tóxico nervioso que se va a unir a los receptores acetilcolínico-nicotínicos. Hay otro producto que también se une a estos receptores acetilcolínico-nicotínico, que es un producto natural que se obtiene de una bacteria, y vamos a llamarlo como moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina, ¿sí? Es decir, es algo muy similar, se va a unir a estos receptores, va a abrir unos canales de sodio que va a permitir que el impulso nervioso siga pasando. El producto original fue el espinosad y actualmente tenemos otro que es el espinoteram. Esto se obtiene de la secreción de una bacteria que se llama Saccharopolyspora espinosa, y tenemos dos tipos de espinosines, ¿sí?, que son lo que van a dar origen al espinosad. Son productos de contacto e ingestión. En la planta no tienen acción sistémica, es solamente el contacto. El primer uso que se le dio fue el uso para controlar orugas del algodonero,
Y después, posteriormente, se empezó a utilizar en el control de orugas en distintos cultivos. Controla muy bien lepidópteros, pero también controla dípteros, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba cuando veíamos el mercaptatión en el fosforado, que por ser un producto de banda verde, el mercaptatión se había usado mucho en los programas de manejo de mosca de las frutas, sobre todo en los programas de erradicación del PROCEN, por ejemplo, en Cuyo y en Patagonia? Entonces, directamente, si una persona, por ejemplo, tenía una higuera en el fondo de la casa, la gente de la Dirección de Agricultura, por ejemplo, en este caso en Mendoza, el ISCAMEN, o la gente del PROCEN, entraba a la casa y le pulverizaba para tratar de controlar la mosca, porque era un programa para erradicar, ¿sí? Y en un principio se hacía con mercaptatión, con malatión, pero en los diarios empezaron a sacar que estaban usando un potente producto fosforado en las casas, y entonces se lo reemplazó con este producto, con el Spinosad. El Spinosad para control de mosca viene como un cebo líquido. Ya en el bidón viene el producto a muy baja concentración, el que ustedes ven ahí con marca comercial Flipper. El Flipper que viene, fíjense que la concentración viene al 0,02 por ciento, ¿no? Y viene con una proteína hidrolizada, es decir, que ya se lo aplica directamente en alguna parte del árbol, y entonces la proteína hidrolizada atrae la mosca que consume el cebo y se muere. Se sigue utilizando mucho para el tema de lepidópteros en distintos cultivos, y también tiene cierto control de trips y control de coleópteros. Después hay una sustancia que se va a unir al receptor acetilcolínico nicotínico, pero en lugar de activar los canales para que siga pasando el impulso nervioso, los bloquea, impidiendo que un neurotransmisor como la acetilcolina se deposite en ese receptor, ¿sí? Es decir, que son sustancias que van a inhibir el sistema nervioso, el insecto termina muriendo por parálisis, y estos son los bloqueadores del canal del receptor colínico nicotínico. Y entonces tenemos, por ejemplo, el tiociclán, que son los análogos de la neirestoxina. Eso serían todo lo que tenemos como neurotóxico. Después habíamos dicho que teníamos insecticidas que podían ser del tipo hormonal, o que van a intervenir en el crecimiento y el desarrollo. Un poquito de repaso de la zoología. Nosotros en zoología veíamos que el crecimiento y el desarrollo de un insecto se va a basar en dos hormonas: la hormona juvenil y la ecdisona. Cuando una larva, por ejemplo, nosotros tenemos distintos estadios larvales, ¿no es cierto? Por ejemplo, una espodóptera va a tener 6 estadios larvales, ¿no es cierto? Larva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después va a pasar a pupa y después va a salir el adulto, ¿no es cierto? Esa es la metamorfosis de un insecto holometábulo, es decir, de metamorfosis completa. Bueno. Cuando una larva, ¿no es cierto?, la larva eclosiona, ¿no es cierto?, tenemos el huevo, eclosiona la larva, tenemos una larva 1, se va a comenzar a alimentar, va creciendo. Para poder continuar creciendo, porque ya el exoesqueleto ese quitinizado le va a quedar chico, necesita mudar, es decir, va a cambiar ese exoesqueleto por un exoesqueleto más grande, y entonces va a poder seguir creciendo. En esos momentos en que el insecto está en un estadio larval, la hormona juvenil está en grandes cantidades y la ecdisona en muy, muy baja cantidad. Cuando el insecto tiene que mudar, va a empezar a aumentar la ecdisona, va a paralizar su alimentación, se prepara para la ecdisis, ¿no es cierto? Es decir, que va a cambiar el tejido,
Entonces, cuando cambia el tejido, va a bajar los niveles de exisona, van a subir los niveles de hormona juvenil y el insecto va a mantenerse en ese estadio larval 2. Y así sucesivamente para pasar al 3, 4 y 5. ¿Sí? Bien. Cuando se cambia, es decir que fíjense que lo que vemos acá en la imagen es la cutícula vieja, totalmente estirada porque ya ha crecido el insecto, y abajo tenemos una que le queda un poquito grande, ¿no es cierto?, que es la nueva cutícula que se desarrolla debajo de la cutícula vieja. Cuando mude esta nueva cutícula, ya está quitinizada, la cutícula vieja en el proceso de églisis se va a desprender y entonces le va a quedar esta nueva cutícula, ¿sí? Y así es como el insecto puede continuar creciendo, ¿sí? Vamos a tener un grupo que son las benzoilureas, que van a ser inhibidores de la síntesis de quitina. Estos son unos insecticidas de contacto que van a tener solamente acción sobre insectos holometábolos que tienen metamorfosis completa, como pueden ser los coleópteros o los lepidópteros o los dípteros, pero también pueden actuar sobre paurometábolos como pueden ser los trips, ¿no es cierto? Los trips también pueden ser controlados con este tipo de insecticidas. Y para controlarlo se debe controlar en estadios juveniles, es decir, que tienen que ser, cuando más chiquito el insecto mejor, porque imagínense que si yo se lo doy a un adulto, no lo va a matar porque el adulto ya no muda, ¿no es cierto? Es decir, que esto necesitamos que se produzca la muda para que al tener una nueva cutícula, ¿no es cierto? Que en esta nueva cutícula no hay quitina, el insecto va a terminar muriendo por deshidratación. De que los es decir, que lo que va a hacer es fecundación quitizadas. Marcelo, se ha cortado el último poquito, los últimos 30 segundos. No sé. Bien, lo que les decía es que entonces necesitamos que estos insecticidas, los derivados de las benzoilureas, como pueden ser el lufenurón, diflubensurón, novalurón, triflumurón, deben ser consumidos para que tengan eficacia, tienen que ser consumidos por estadios juveniles, porque el estadio juvenil, al mudar, va a tener una nueva cutícula no quitinizada y entonces, al no tener quitina, se va a terminar deshidratando el insecto y muere por deshidratación. En el caso de los adultos, como los adultos no mudan, no tendrían efecto mortal sobre los adultos, es decir, que el insecto no va a morir, si un adulto lo consume no va a morir, pero puede pasar que el insecto quede estéril o no va a dejar descendencia. No sería una esterilidad completa, en muchos casos el huevo lo va a poner al huevo, por ejemplo en el caso de una mosca, va a poner el huevo, pero no se le forman las piezas bucales al embrión y entonces nunca va a poder romper el corión para poder salir. En algunos casos, como los lepidópteros, por ejemplo, el macho transfiere un espermatóforo, es decir, que el espermatóforo es como una bolsita donde va el esperma y eso le transfiere a la hembra, y ese espermatóforo también es quitinizado, y en el caso de que un adulto haya consumido un inhibidor de síntesis de quitina, en el caso de los lepidópteros, no puede formar esa bolsita para transferir el esperma a la hembra. Entonces, en el caso de los adultos, si un adulto consume un inhibidor de síntesis de quitina, posiblemente deje menos descendencia o no pueda dejar descendencia. Tendríamos los inhibidores de síntesis de quitina para, como les decía, los de metamorfosis completa o los metábolos, ¿no es cierto?, que sería el grupo 0, las benzoilureas, y después vamos a tener un producto que es un inhibidor de síntesis de quitina tipo 1, como el buprofezin, que sirve para homópteros, es decir, es un inhibidor de síntesis de quitina para estados ninfales de homópteros, como por ejemplo pulgones, mosca blanca, ¿no es cierto? En ese caso estaréis controlando este tipo de insectos.
decíamos que dentro de los insecticidas que actúan en el desarrollo del insecto, teníamos los inhibidores de insectina y los similes de las hormonas que regulan el crecimiento y el desarrollo, es decir, uno de ellos sería los similes hormona juvenil. Lo que va a pasar es que el huevo eclosiona, va a subir los niveles de hormona juvenil y nunca van a bajar los niveles de hormona juvenil. Por lo tanto, no puede cambiar de estado. Es decir, una larva 1 consume un juvenoide y lo que necesita para poder crecer a una larva 2 es que su nivel de hormona juvenil baje y el nivel de exisona suba. Acá, como no puede bajar el nivel de hormona juvenil, porque es como que siente que tiene mucha hormona juvenil, que es otra cosa, no va a poder crecer, ¿sí? Entonces quedan en el mismo estadio. Este es el caso, por ejemplo, del pireproxifen. Piriproxifen es un juvenoide, no se utiliza generalmente en la agricultura, sí lo van a utilizar muchísimo y tiene autorización de ADMAT, que es la asociación para que regula la alimentación y los medicamentos, ¿no es cierto? Para el control de mosquitos. Entonces, en los recipientes de agua, por ejemplo, donde se desarrollan los mosquitos, se puede aplicar piriproxifen y el mosquito no va a crecer, ¿sí? Es decir, que queda en un estado juvenil, no puede ni crecer ni desarrollarse. El otro producto que también interviene en el desarrollo serían las ecdisona. La ecdisona o simila-ecdisona, también llamados MAC por sus siglas en inglés de insecticida regulador de crecimiento, aceleradores de crecimiento serían en realidad. Lo que pasa en una muda típica larval, ¿no es cierto?, que sería lo que tenemos a la izquierda, que se viene alimentando, cuando aumentan los niveles de ecdisona, el insecto para de comer. Al parar de comer sintetiza una nueva cutícula quitinizada, se produce la apólisis, es decir, se abre el dislocamiento de la cápsula de la cabeza, se sintetiza una nueva cutícula, ¿no es cierto? Es decir, y luego hay una reabsorción de los fluidos de muda, se produce la égrisis completa, es decir, que sale todo ese pelecho anterior y se reinicia la alimentación. Eso es lo que pasa en una situación normal. En este caso, de que ha consumido un simila-ecdisona, por ejemplo, un metoxifenocide, la alimentación viene siendo normal, empieza a aumentar los niveles de ecdisona, que no es la ecdisona del insecto, ¿no es cierto? Aumenta, hay un dislocamiento prematuro de la cápsula de la cabeza, de la apólisis, ¿no es cierto? Y luego se inhibe la síntesis de la nueva cutícula, se produce la reabsorción de los fluidos muda, pero no se produce la égrisis completa, es decir, que no puede salir de su cutícula anterior, queda atrapado ahí y el insecto termina muriendo, ¿sí? Es decir, que en 1 o 2 días el insecto se muere, ¿sí? Esto es lo que pasa con la diacilhidracina, por ejemplo, teofenocide, el más común, por ejemplo, puede ser el metoxifenocide, que se comercializa acá en Argentina con marca comercial Intrepid. Son netamente oruguicidas, lo único que controlan son larvas del lepidóptero. Lo único que controlan son larvas del lepidóptero, son muy selectivos en ese sentido. Después habíamos dicho que teníamos los tóxicos metabólicos, es decir, que un tóxico metabólico lo que va a hacer es actuar sobre algunos de los procesos respiratorios. Entonces, en el proceso respiratorio tenemos el pasaje de electrones, en el pasaje 1, 2, 3 y 4 de electrones, y después tenemos lo que pueden actuar sobre la ATPasa mitocondrial. Dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, los inhibidores del transporte de electrones en el complejo 1 mitocondrial. Vamos a tener, por ejemplo, varios acaricidas. Acá tenemos también un insecticida natural, que hoy ya prácticamente no se usa, que es la rotenona. La rotenona es un insecticida natural que se extraía de las raíces de un árbol, de una leguminosa llamado derris.
Y imagínense que había que cortar todo el árbol solamente para usar sus raíces para extraer la rotenona, ¿sí? Piridaben, por ejemplo, que es una acaricida, actuaría en este lugar. Otro acaricida, ustedes van a ver entonces la clase que viene, ¿sí? Otro tipo serían los que actúan en el complejo 2 mitocondrial, como el clenopirafén, que también es una acaricida, que son los inhibidores del transporte de electrones en el complejo 2 mitocondrial. En el complejo 3 mitocondrial van a actuar, por ejemplo, la hidrametinona, ¿sí? Este es un producto que se utiliza mucho para el control de cucarachas, tiene mucho uso en las aplicaciones domisanitarias. Se utiliza como cebos en jeringas, que se utilizan para el control de cucarachas y también para el control de hormigas, ¿sí? En el caso de hormigas, también para las hormigas podadoras o para las hormigas, aquellas hormigas, ¿no es cierto?, esas las negras o esas coloraditas chiquititas, que ustedes la ven, por ejemplo, si matan un bicho, inmediatamente se llena de esos hormiguitos, si tiran una miga de pan, ¿no es cierto?, que son las hormigas melívoras, ¿no? Esas hormigas tienen dos estómagos, un estómago social y uno propio. Entonces, cuando se alimentan, llenan su estómago propio. Estas no son fungívoras, se denominan melívoras. Si ustedes tiran azúcar, ¿no es cierto?, inmediatamente van a consumir, llenan su estómago propio, llenan el social y después cuando vuelven al hormiguero por trofolaxia le dan de comer a las otras hormigas, ¿sí? Entonces, acá lo que se hace son cebos para el control de esta hormiga, ¿no es cierto? Y la hidrametinona es uno de los productos que se usan para ello. En el complejo 4 mitocondrial va a actuar, por ejemplo, la fofina. El gas fofina, ¿no es cierto?, que es pH 3, siempre está el estado de gas, su punto de ebullición es menos 75 grados, es decir, que siempre lo vamos a encontrar en estado de gas, y se comercializa, puede ser como gas, pero normalmente se comercializa como pastillas de fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio, por ejemplo, que por hidrólisis van a liberar el gas. Va a dar, si yo pongo un fosfuro de aluminio con la humedad, se va a producir una hidrólisis y me va a dar la fofina más un hidróxido de aluminio, que es un polvillo plateado que le va a quedar como residuo. Esto se usa muchísimo en la desinfección de granos almacenados. Después tenemos lo que pueden actuar sobre las ATPasas, ¿no es cierto? Es decir, o sobre la síntesis de ATP, es decir, con la energía, ustedes saben que lo va a sacar de una molécula de ATP que se ha obtenido de la alimentación, ¿no es cierto?, del alimento. Entonces, dentro de esto, vamos a tener también como el propargite, el tetradifón, que son acaricidas, el azociclotín, ¿no es cierto?, que son inhibidores de la ATPasa mitocondrial. Y por último, tendríamos lo que actúa desacoplando la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, en ese gradiente de protones, es decir, también son metabólicos en la respiración. Y acá sí vamos a tener un insecticida. Tenemos, por ejemplo, ahí que ya no se utiliza el dinitroortocresol. El dinitroortocresol cumplía toda la función, era fungicida, herbicida, insecticida. Tenemos la sulfuramida, que son insecticidas que se utilizan, por ejemplo, también para el control de hormigas o de cucarachas. Y acá tenemos uno que digamos que es de los insecticidas de última generación, que es el clorfenapil. El clorfenapil es un insecticida que se comenzó utilizando para el control de Alabama y de lagarta rosada en algodón. Luego se pasó al maíz, donde se utiliza para el control de orugas, por ejemplo, de Spodoptera, ¿cierto? La marca comercial es Pirate. Y actualmente también se lo ha comenzado a utilizar en el cultivo de soja. Por último, vamos a tener un grupo de insecticidas que actúan sobre una parálisis muscular. Son las diamidas.
estas diamidas, donde vamos a tener 3 productos actualmente, que son la flubendiamida, el clorantraniliprole y el ciantraniliprole. Esto, para explicar un poquito cómo actuaría, sería que nosotros, para poder mover los músculos, nosotros necesitamos que haya un calcio intra y extracelular. Y entonces la regulación de este calcio, para que nosotros podamos mover un músculo, tiene que salir calcio de adentro de la célula. Si no hay calcio en la célula, el músculo se paraliza. Lo que hace esto, que el origen natural fue el curare, ¿no es cierto?, que era una sustancia que los indios tiraban con la flecha o con dardos y que le producía una parálisis a las personas, ¿no es cierto? Este producto lo que va a actuar va a ser sobre un centro que es el receptor de la rianodina. Lo que hace es, cuando se fija en el receptor de la rianodina, todo el calcio del interior celular sale hacia el exterior, y entonces, al no quedar calcio en el interior, cuando lo necesite para mover un músculo, le va a producir una parálisis. La primera parálisis que se produce es la parálisis de un músculo liso, que es el corazón, y entonces eso lleva a la muerte del insecto. Bueno, esos son todos los insecticidas que tenemos actualmente. Así que bueno, con eso ya terminaría la clase de insecticidas.